Bueno, pues hoy vamos a terminar el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Hasta el momento pues ya hemos conocido los diferentes tipos de sistemas de ecuaciones. Hemos conocido un método para resolverlos, que es la eliminación gaussiana. También conocimos la sesión anterior lo que son los sistemas de ecuaciones homogéneos, que son todas las ecuaciones del sistema igualadas a cero. Y el día de hoy lo que vamos a realizar es ver unos cuantos problemas de aplicación de sistemas de ecuaciones lineales. Pues ahí tenemos el primer problema. Y este es un problema geométrico. Nos indica: obtén el radio y las coordenadas del centro de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada más ax más by más c igual a 0, que contiene a los puntos A, B y C. Entonces tenemos una circunferencia que contiene 3 puntos. Son 3 puntos de una circunferencia. Nos dan su ecuación cartesiana. Pero de esa ecuación cartesiana no conocemos tres coeficientes. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esos coeficientes A, B y C y vamos a encontrar la ecuación cartesiana. Para calcular el radio y las coordenadas del centro, pues nada más vamos a dibujarlo en GeoGebra, porque pues esa parte de geometría analítica pues como tal no está incluida en nuestro curso. Y con eso vamos a realizar el cálculo correspondiente del radio y del centro de la circunferencia, para no tardarnos en completar cuadrados y todo eso. A ver, entonces, aquí para resolver problemas pues necesitamos colectar los datos, y ya que colectamos los datos los vamos a utilizar para poder encontrar primero el planteamiento y después la solución. Entonces, a ver, díganme, ¿qué pueden tomar en consideración de este problema? La ecuación. Vale. A ver, les voy a dejar ahí el problema en pantalla, y mientras en la pizarra voy a ir escribiendo los datos que ustedes me dicen, y ya una vez que hayamos recopilado todo ya los paso a la pizarra. Entonces lo primero pues, es la ecuación. ¿Qué más? Los 3 puntos. Entonces tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Que son los que tienen ahí. Bien, ¿algo más? Vale, entonces eso es todo, efectivamente. Ahí tenemos entonces la ecuación, los 3 puntos. Ahora, ¿cómo podemos plantear un sistema de ecuaciones con esto? Hay que tomar en cuenta que para todo lugar geométrico, si yo tengo un punto y ese punto pertenece al lugar geométrico, entonces la ecuación debe ser satisfecha por el punto. Por ejemplo, si yo tomo aquí el punto A y lo sustituyo en la ecuación,
pues para el punto A x es igual a 2, y es igual a 1, entonces se debe satisfacer que esa ecuación me devuelva 0, para que el punto A pertenezca a la circunferencia. Bueno, pues a ver, con base en esto, lo que podemos hacer es sustituir el punto A en la ecuación. A ver, sustituyo el punto A en la ecuación. X cuadrada pues es 4, más y cuadrada que es 1, más AX pues sería 2A, más BY que sería B, más C, esto es igual a 0. Reduzco un poco y entonces vean que ya tengo una ecuación lineal. Nada más reduciendo los términos constantes. Entonces lo que hicimos fue sustituir x igual a 2, y igual a 1 del punto A en la ecuación y con eso obtuvimos la primera ecuación lineal. Pues hagamos lo mismo con los demás puntos. En este caso pues x es igual a menos 1, y es igual a menos 4 y entonces cuando hacen la sustitución de x igual a menos 1, y igual a menos 4 en la ecuación de la circunferencia, nos devuelve lo siguiente. A ver, menos 1 al cuadrado, pues es 1. Más menos 4 al cuadrado, que es 16. Menos a menos 4b más c igual a 0. Y entonces esta segunda ecuación nos quedaría menos a menos 4b más c es igual a menos 17. Y pues hacemos lo mismo con c, el punto c. En este caso x es igual a 3 y y es igual a 0. Bien, a ver, ustedes díctenme cómo les queda la ecuación. Ahí con el punto C. Vale, entonces la última ecuación nos queda 3a más c igual a menos 9. Listo. Pues con esto entonces podemos ya armar el sistema de ecuaciones lineales. Bueno, de hecho ya está armado el sistema, nada más lo voy a poner en todas las ecuaciones de manera completa. Ahí están las ecuaciones. Entonces, pues nada más nos hace falta escalonar. Pues a ver, vamos a escalonar rápidamente. Bueno, es más, ni siquiera creo que podríamos escalonar. Aquí sí no importa cómo resolvamos el sistema de ecuaciones. Digo, ya sabemos que para resolver sistemas sí podemos utilizar el escalonamiento. Pero pues hay ocasiones en las cuales no es necesario que utilicemos ese método. Ahora, ¿por qué se los comento? Vean lo que voy a realizar. De la última ecuación pueden despejar C. Y ya que despejaron C, pues pueden sustituir en las dos primeras ecuaciones.
Bien, entonces las ecuaciones nos quedan de esta forma. La primera es 2a más b más c, que en este caso vale menos 9 menos 3a, es igual a menos 5. Reduzco la ecuación. Y entonces nos quedaría 2a menos 3a, me queda menos a más b. Y puedo sumar a ambos lados 9, entonces nos quedaría 4. Este menos 9 pasa del otro lado sumando. Y ya tengo una ecuación con dos incógnitas. Hago la sustitución con la segunda ecuación. Menos a menos 4b más c, que en este caso vale menos 9 menos 3a, es igual a menos 17. A ver, quito el paréntesis. Y hago la reducción. Menos a menos 3a, pues me queda menos 4a menos 4b. Y al sumar a ambos lados 9, esto me queda menos 8. Y entonces, con esta ecuación y con esta ecuación, vamos a obtener los coeficientes a y b. Voy a poner aquí nada más rápidamente las ecuaciones. Y ahí está. A ver, para resolver un poquito más rápido, la primera ecuación la voy a dejar tal cual. ¿Y están de acuerdo que la segunda ecuación la puedo dividir entre menos 4? Entonces, cuando divido entre menos 4, pues me quedaría a más b, esto es igual a 2. Y con este par de ecuaciones, pues nada más las puedo sumar directamente. Se simplifica a. 2b es igual a 6 y por lo tanto tenemos que b es igual a 6. Y entonces pues hago la sustitución, por ejemplo en la primera ecuación. Ah, cierto, es 3. No lo dividí, es cierto, es 3. 6 entre 2 es 3, sí, b vale 3. Listo, ahí está, ya bien. Entonces este valor ya lo puedo sustituir en esta primera ecuación. Menos a más b, que vale 3. Esto es igual a 4. Menos a sería igual a 1 al pasar ese 3 restando. Y en consecuencia a es igual a menos 1. Ahí está, listo. Ya tenemos a, ya tenemos b. Y solamente nos resta c. De acuerdo al despeje que teníamos aquí arriba, pues el valor de c es igual a menos 9 menos 3a.
Entonces, C es igual a menos 9 menos 3A. Y en consecuencia, pues C debe ser igual a menos 9 más 3 y C es igual a menos 6. Ahí está. Pues ya tenemos los tres coeficientes incógnita de la ecuación de la circunferencia. Y pues con esto ya podemos entonces encontrar el radio y el centro de dicho lugar geométrico. Pues aquí ya nada más voy a escribir la ecuación de la circunferencia, que es x cuadrada más y cuadrada más a cuadrada x más a cuadrada más ax, que sería entonces nada más menos x, más by, que sería esta, más c. Y ahí está. Ahí tenemos entonces esta circunferencia. Esa es la ecuación de la circunferencia. Me voy a pasar a GeoGebra ya nada más para completar el problema que nos pide el radio y las coordenadas del centro. Bien, ahí está GeoGebra. Entonces nada más rápidamente voy a poner la ecuación de la circunferencia. X cuadrada más y cuadrada menos x más 3y menos 6. Esto es igual a 0. Corroborando que efectivamente nos da los puntos. A, que es 2, 1. B, que es menos 1, menos 4. C, que es 3, 0. Bien, entonces ahí tengo la circunferencia con la ecuación. Y aquí pues lo que voy a poner es que GeoGebra me calcule una circunferencia con los tres puntos, que en este caso serían A, B, C. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos la ecuación de la circunferencia. De hecho, ustedes pueden observar, voy a quitar la ecuación original. De hecho, ahí se puede ver un poquito más remarcada la curva, la cónica, de que efectivamente forman la misma circunferencia. Y entonces las coordenadas del centro, de acuerdo a lo que me dice aquí GeoGebra, pues son 0.5 y menos 1.5. Ahí está el centro. Y el radio de esta circunferencia, C, bueno, C minúscula, pues ahí lo tenemos que es 2.92 o la raíz cuadrada de 8.5. Listo, pues ya tenemos el primer problema. A ver, el siguiente problema es un poquito más elaborado respecto de este. Y aquí nos dice, una población estable de 35,000 aves vive en 3 islas. Cada año 10% de la población de la isla A emigra a la isla B. 20% de la población de B emigra a la isla C. Y 5% de la población de C emigra a la isla A. Si la población no varía de un año a otro, ¿qué cantidad de pájaros habita en cada isla? ¿Cuáles serían los datos importantes aquí? Vale.
A ver, entonces, vamos a hacerlo igual que en el anterior. Ustedes me dictan los datos mientras leen el problema y acá voy escribiendo en la pizarra para que una vez que hagamos toda la colección de datos, pues ustedes ya les pueda mostrar la pizarra. Entonces, la población total, ¿cuánto es? 35,000, vale. ¿Qué más? Un 10% de A va a la isla B. ¿Qué más? Y por último, bien. Pues listo, a ver, entonces, ¿hay algún otro dato importante? Exacto, la población entonces no varía. Bueno, ese dato es importante, porque es lo que nos va a permitir plantear todo el sistema de ecuaciones. A ver, entonces, acá están los datos en la pizarra. Ahí están. La población total de 35,000, 10% de A se va a B, 20% de B se va a C y 5% de C se va hacia A. Y esta población no varía. Entonces, vamos a decir que como nos están pidiendo la cantidad de aves en cada isla, pues vamos a decir que A es la población de la isla A. B es la población de la isla B. Y en consecuencia C, pues es la población en la isla C. Ahora, con estas características del porcentaje de población que emigra de una isla a otra y que la población no varía, esa parte de que la población no varía quiere decir que los pájaros que se van siempre son los mismos que llegan. O bueno, la cantidad de pájaros que se va es la misma de pájaros que llega. Por eso dice que la población no varía. O en otras palabras, lo que entra es igual a lo que sale. A eso se refiere eso de que no varía. Entonces, por ejemplo, si en una isla hay 7,000 pájaros, pues durante todo el año, todos los años que se esté visitando esa isla, siempre van a existir 7,000 pájaros. Los que se vayan hacia otra isla, esa cantidad es la misma de pájaros que llegan. Se los voy a poner aquí en un bloquecito. Lo que entra, pues tiene que ser igual a lo que sale. A eso se refiere con que no varía. Bien, lo voy a poner en un diagrama para que con este diagrama podamos plantear las ecuaciones. A ver, entonces, nos dice el 10% de A emigra hacia B. Entonces aquí lo voy a poner ya con decimal, 0.1. 0.1 de la población de A emigra hacia B. Después,
el 20% de B, es decir, 0.2 de la población de B, emigra hacia C. Y por último, el 0.05 de la población en C emigra hacia la isla A. Con este diagramita y con la población total de aves en las tres islas, vamos a armar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, lo vamos a poner así. La cantidad total de aves, A más B más C, esto es igual a 35,000. Bien. A ver, la primera ecuación, o mejor dicho, la segunda ecuación, porque necesitamos 3 para tener un sistema compatible determinado, pues la podemos sacar de aquí. En el que me dice, bueno, de hecho no es nada más esa parte, es esta, de la isla B. Porque me dice que a la isla B entra el 10% de A, pero de ella sale el 20%. Y como habíamos dicho que la población no varía, todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Entonces, las aves que llegan a la isla B, pues es el 10% de A. Y esas aves que llegan de A ocupan el lugar que dejó disponible el 20% de B. Nos falta una ecuación. ¿Cuál sería esa otra ecuación? Sí, exactamente. El 0.5 de la población en C, que es lo que llega a la isla A, pues tiene que ser igual al 0. de A, que es lo que sale de ahí. Y listo. Ya tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Con esto, pues lo que podemos hacer es despejar las ecuaciones, dos variables, por ejemplo, A y no es cierto, A se encuentra en las dos ecuaciones. Entonces tendríamos que despejar, por ejemplo, B y C para que podamos sustituirlas en la primera ecuación y podamos encontrar la cantidad de pájaros que hay. ¿Sí? De esta ecuación vamos a despejar B. Y entonces B tiene que ser 0.1 entre 0.2 A. Y en consecuencia, pues B bien. La ecuación que tenemos aquí. A ver, de aquí despejo C. Y esto es 0.1 entre 0.5 de A. Ahí ya tengo la ecuación despejada. Y entonces 0.1 entre 0.05 están de acuerdo que nos devuelve 2A. Bien. Pues entonces estas dos las podemos sustituir en la ecuación A más B más C igual a 35,000 y ya podemos encontrar cuánto vale A.
Entonces, al sustituir en esa ecuación nos quedaría A más B, que es un medio de A, más C, que es 2A, y esto es igual a 35,000. Entonces, nada más simplificando, me queda 3A más un medio de A. Serían 7 medios. 7 medios de A igual a 35,000. Y entonces A sería igual a 35,000 entre 7 son 5,000 multiplicada por 2. La isla A tiene una población de 10,000 aves. Recordemos que B es un medio de A y entonces en consecuencia la población en la isla B es de 5,000 aves. Y por último, C es igual a 2A y por lo tanto la población en la isla C es de 20,000 aves. Listo. A ver, el siguiente problema que tenemos entonces es este. Y el problema nos dice, en un juego de la NFL, los Patriotas vencieron a los Broncos por marcador de 38-25. El total de puntos vienen de 17 jugadas. Una combinación de touchdowns, puntos extra, goles de campo. Nos dice que el número de goles de campo más el de puntos extra es igual al de touchdowns más 1. ¿Cuántos touchdowns, goles de campo y puntos extra hubo? Entonces aquí, pues, digamos así como que es plantear un sistema de ecuaciones lineales para un marcador deportivo. O sea, algo muy usual. Más ahora en enero, que son los playoffs. A ver, aquí lo primero que debo preguntarles es, ¿están familiarizados con el tipo de anotaciones en el fútbol americano? Más o menos, bueno. A ver, entonces, ahí nos habla de 3 tipos de anotaciones. En realidad hay 5 tipos de anotaciones, pero en este momento no nos interesa ponernos a analizar las reglas. A ver, ahí nos dice que tenemos 3 tipos de anotaciones. Lo que serían los touchdowns, que valen 6 puntos. En el fútbol americano los touchdowns valen 6 puntos. Entonces, lo voy a anotar en la pizarra. En este momento no lo van a ver, nada más lo voy a anotar y en un momento lo descubro. Entonces, el touchdown tiene un valor de 6 puntos. El gol de campo va a tener, bueno, no va a tener, tiene un valor de 3 puntos. Y el punto extra, como su nombre lo indica, pues tiene un valor de 1 punto. Bueno,
Ahora, aquí nos menciona, el total de puntos provinieron de 17 jugadas. A diferencia de, por ejemplo, el rugby o el fútbol australiano o el fútbol soccer, el que son acciones continuas, las jugadas prácticamente son continuas. En el fútbol americano cada jugada pues está separada por cierto tiempo. Entonces, cuando hablamos de que el total de puntos provinieron de 17 jugadas, eso quiere decir que hubo 17 momentos en los cuales o se anotó un touchdown, o se anotó un punto extra, o se anotó un gol de campo. Eso quiere decir que el número de jugadas de touchdown más el número de puntos extra más el número de goles de campo es igual a las 17 jugadas, porque cada anotación vino de una jugada en particular. Entonces, a ver, díctenme cuál sería la ecuación con esos datos. Bueno, antes, ahí manténganla en mente. Y nada más voy a anotar aquí en la pizarra 17 jugadas. De anotación. Bien, ¿qué otro dato nos dan? Vale, entonces el número de goles de campo más el número de puntos extra es igual a touchdown. Y nos dan otro dato que puede parecer intrascendente, pero nos dan otro dato. El marcador que es 38. ¿38 a cuánto? 38 a 25. Vale. Pues ahora sí, a ver, les descubro los datos que acabamos de contemplar. Y ahí lo tenemos. Entonces, un touchdown equivale a 6 puntos. Un gol de campo a 3 puntos. Y un punto extra a 1 punto. Hubo 17 jugadas de anotación. El número de goles de campo más el de puntos extra es igual al de touchdown. Y ahí me faltó más 1, ¿no? Sí, aquí me faltó sumarle más 1. Bien. Y pues el marcador que tenemos ahí, 38 a 25. Bueno, entonces, nos piden cuántas anotaciones de cada tipo hubo, cuántos touchdowns, cuántos goles de campo y cuántos puntos extra hubo durante el juego. Entonces los voy a tomar en cuenta de esta manera. Los touchdowns los voy a denotar por X, los goles de campo por Y y los puntos extra por Z. Bien. Entonces, la primera ecuación la podemos sacar del número de jugadas de anotación. Si X es el número de touchdowns, Y de goles de campo y Z de puntos extra, y hubo 17 jugadas, eso quiere decir que el número de jugadas de touchdown más el de goles de campo más el de puntos extra tendría que ser igual a 17. ¿Sí están de acuerdo? Vale. La segunda ecuación, que sería la que nos da el número de goles de campo más puntos extra.
Entonces, esa segunda ecuación pues ya la podemos escribir directamente. El número de goles de campo más el de puntos extra es igual a touchdowns más 1. Y ya tenemos la segunda ecuación. Nos hace falta una para tener un sistema compatible determinado. ¿Cuál sería esa ecuación? Ajá, exactamente. La cantidad de touchdowns. Y cada touchdown vale 6 puntos. Más la cantidad de goles de campo. Cada uno vale 3. Más la cantidad de puntos extra, que valen 1. Tiene que ser igual al número de puntos en el marcador, es decir, 38 más 25. Aquí tenemos esta tercera ecuación, que para eso nos dan el marcador, para que vayamos ponderando cada anotación por el respectivo número de anotaciones que hubo, y pues eso nos devuelve el total de puntos, ¿sí? Y pues ya tenemos el sistema de ecuaciones armado. A ver, aquí les pregunto, ¿qué nos conviene hacer para resolver el sistema? Sí, podríamos hacerlo. También podríamos escalonar, pero aquí está más fácil. Vean que aquí tengo y más z igual a x más 1. Y lo que podemos hacer es esta segunda ecuación la sustituimos en la primera. Exacto, exactamente. Sustituir y más z completo, no solamente una variable, sino completo, y más z en la primera ecuación. Y esa primera ecuación la vamos a tener en términos de x. Bien, entonces. A ver, sustituyo y más z, que de la segunda ecuación sabemos que es x más 1, igual a 17. Entonces esto me quedaría como 2x más 1 es igual a 17 y por lo tanto 2x es igual a 16. Esto quiere decir que x es igual a 8. Bien, ya tengo que x es igual a 8. Entonces lo que puedo hacer es sustituir este valor de x igual a 8 en las dos últimas ecuaciones. Ahora, ¿por qué no sustituyo en las dos primeras? Porque las dos primeras fueron las que me dieron el valor de x igual a 8. Si hago la sustitución, pues no voy a tener nada en particular. Entonces, por eso es que utilizo la segunda ecuación. La tercera ecuación. Entonces, al sustituir x igual a 8 en la segunda y tercera ecuación, nos va a quedar lo siguiente. Y más z es igual a x más 1, pero x vale 8, entonces y más z es igual a 9. Al sustituir x igual a 8 en la segunda ecuación, pues nos queda 6x, x vale 8, 6 por 8, 48, más 3y más z. Esto tiene que ser igual a 38 más 25 y 38 más 25 son 63. Sí. Vale. Pues reduzco el sistema de ecuaciones. Esto nos quedaría como y más z es igual a 9. Y la otra ecuación nos quedaría 3y más z es igual a 63 menos 48, que es 15.
Bien. Y pues entonces podemos restar. Restamos las ecuaciones término a término. Y menos 3y, pues me queda menos 2y. Z menos z, pues es 0. Y 9 menos 15, menos 6. Eso quiere decir que y es igual a 3. Y si y es igual a 3, podemos sustituir en esta primera ecuación. Podemos sustituir y igual a 3 para que nos quede 3 más z igual a 9 y en conclusión pues tenemos que z es igual a 6. Y aquí ya tenemos el valor de x, tenemos el valor de y, tenemos el valor de z, que es el valor de la solución del sistema de ecuaciones lineales. Y ya nada más para responder al problema, x, que es el número de touchdowns, fueron 8. Y, que es el número de goles de campo, fueron 3. Y z, que es el número de puntos extra, fueron 6. Ese es el número de anotaciones de cada tipo que hubo durante el juego. Bien. A ver, en el siguiente es este. Es una red eléctrica. Nos piden obtener las magnitudes de las corrientes que circulan por el circuito mostrado. Entonces, aquí lo que debemos tomar en consideración es algunas leyes de la electricidad. Básicamente, la ley de Ohm y las leyes de nodos y mallas de Kirchhoff. ¿De casualidad conocen esas leyes? A ver, voy a pasarme, aquí sí me voy a pasar a la pizarra para ir poniendo todos los datos. A ver, entonces, primero, para una red eléctrica. Tenemos la primera, que es la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Exactamente. La intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. O probablemente la conozcan en su forma británica. Al despejar el voltaje, pues Victoria es la reina de Inglaterra, ¿no? Esa es la forma británica de la ley de Ohm. Bien, esa es la primera y esa es la que nos va a ayudar a relacionar los valores de la resistencia en el circuito con la corriente eléctrica que va circulando. La siguiente es la ley de Kirchhoff. Para nodos, que también le llamamos la ley de corrientes eléctricas.
Bien. A ver, ¿esta ley qué me dice? Exacto. Entonces, para empezar, para quienes no conozcan lo que es un nodo eléctrico es un punto donde coinciden varios elementos del circuito. Entonces, por ejemplo, ahí yo tendré un nodo porque un elemento del circuito sería este cable, este otro cable y este otro cable. Pueden tener ya ahí resistencias, baterías, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero en esencia es un nodo. Pueden identificarlos en diagramas eléctricos porque son los lugares donde las líneas se intersecan. Entonces, ese es un nodo. Y la suma de corrientes en un nodo siempre va a ser cero. Las corrientes, por ejemplo aquí, corriente 1, aquí, corriente 2 y aquí, corriente 3. Vamos a tomarlas de la siguiente forma. Si la corriente entra al nodo, lleva signo positivo. Si la corriente sale del nodo, lleva signo negativo. Entonces, por ejemplo, en ese nodo, la suma de corrientes serían dos entrantes, que sería I1 e I2, y una saliente, que sería I3. Y eso nos devolvería 0. Entonces, la suma de corrientes en un nodo nos devuelve 0, considerando esta convención. Corrientes que entran al nodo son con signo positivo, corrientes que salen son con signo negativo. Digo, también la pueden tomar en consideración al revés, pero a final de cuentas les tiene que devolver siempre 0. La segunda ley de Kirchhoff es la que le llamamos la ley de mallas. Y también le llamamos ley de voltajes. Bien, a ver qué nos dice esta ley de voltajes. Exactamente. Entonces, aquí voy a establecer lo que es una malla. En un circuito eléctrico, una malla es todo camino cerrado. Entonces, por ejemplo, yo puedo partir desde este punto que está aquí. Recorro el circuito eléctrico por este camino, lo recorro, aquí llego, bajo y regreso al mismo punto, al punto de donde partí. Esa sería una malla. Esta vendría siendo una malla. Ahora, en esta misma configuración, pues puedo decir, aquí tengo otro punto, otro nodo de donde parto. Recorro aquí el circuito por este brazo, luego por este brazo y regreso al mismo lugar, pues aquí tengo otra malla. E incluso puede haber alguien que me diga, ah, pues yo quiero partir desde este nodo. Sigo el circuito y mientras regrese al mismo lugar, eso es una malla. Eso es una malla dentro de un circuito eléctrico. Bueno, ahora, la ley nos dice que la suma de voltajes en una malla, en un camino cerrado dentro del circuito, es igual a 0. Y entonces, debemos considerar lo siguiente. Supongamos que tenemos esta malla. Aquí tengo una fuente de voltaje.
y aquí tengo una resistencia. O bueno, un resistor, en realidad se llama resistor. La propiedad es la que se llama resistencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues por ejemplo, cuando tenemos una batería, lo recomendable es comenzar el camino en la malla desde la batería. Y entonces, desde la parte positiva, que vendría siendo la placa más larga de este símbolo, debemos recorrer la malla en este sentido para ir de la parte positiva de la batería hasta la parte negativa. Y ahí cerramos el camino. Este va a ser la fuente de voltaje y esta va a ser el voltaje en una resistencia. Bien. Ahora, cada vez que a través de la malla, del camino que vamos siguiendo, atravesamos una batería, vamos a tener una subida de potencial. Y entonces las baterías las consideramos con signo positivo. Cuando atravesamos un resistor, como el que tenemos aquí, lo que tenemos es una caída de potencial. Va de más a menos. Y por lo tanto, en la suma de voltajes, la caída de potencial lleva signo negativo. De tal forma que al sumar estos dos, en esta malla nos va a devolver 0. Pues vamos a aplicar esto a la red eléctrica que tenemos en el problema para que podamos obtener las corrientes que circulan por el circuito. Para comenzar a analizar esta red eléctrica, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Tenemos aquí dos mallas, vamos a utilizar solamente dos mallas y vamos a establecer el sentido de recorrido de la malla como el sentido de recorrido de una corriente. Ahora, hay que recordar lo siguiente. Cuando llegamos a un nodo, como lo vimos en la ley de corrientes, pues las corrientes se van a dividir y por lo tanto van a ser de diferente magnitud. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a partir de la batería de 18 volts que tenemos aquí a la izquierda. Y entonces, voy a seguir el camino de esta primera malla en este sentido. Bien, ustedes pueden observar que aquí, desde este nodo, siguiendo por todo este camino, hasta aquí, es el mismo hilo conductor. Por lo tanto, ahí vamos a tener una corriente que le voy a llamar la corriente 1. Y aquí a esta malla le voy a poner la malla 1. Bien, entonces vamos a usar lo que vendría siendo la ley de voltajes de Kirchhoff para con la malla 1 plantear una ecuación. Entonces, la ecuación que vamos a plantear en la malla 1 es la siguiente. Recordemos lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy recorriendo la malla. Si me encuentro una fuente de voltaje, queda positivo. Si me encuentro una resistencia, el voltaje en la resistencia queda negativo. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que partimos de los 18 volts? ¿Sí es correcto? Y es positivo porque es una fuente de voltaje. Recorremos la malla y nos encontramos la resistencia de 4 ohms. Entonces, como es una resistencia, hay una caída de voltaje. No sabemos cuál es esa caída de voltaje. Pues nada más la voy a indicar como
la caída de voltaje de la resistencia de 4 ohms. Dejo este resistor y continúo el camino en la malla. Ahora me encuentro el resistor de 2 ohms. Entonces hay otra caída de potencial. Y entonces ahí viene siendo la resta del voltaje en la resistencia de 2 ohms. Continúo el camino por la malla y regreso al punto de partida, que es la fuente de voltaje. Eso quiere decir que en la malla 1, 18 menos el voltaje en la resistencia de 4 ohms menos el voltaje en la resistencia de 2 ohms es igual a 0. Vamos a hacer este mismo análisis, pero ahora con la malla que está del lado derecho. Pues vamos con la malla 2, que sería la que está del lado derecho. Parto de la fuente de voltaje. Recorro la malla en este sentido y regreso al punto de partida, que es la fuente. Entonces esta va a ser la malla 2. Bien, dense cuenta que aquí también hay corrientes. La corriente que viene por aquí, que es la misma que la que viene por aquí, y es la misma que entra por acá. Bien, pues entonces vamos a hacer el análisis. A ver, en la malla 2, parto de la fuente de voltaje, pues esta queda con signo positivo. Recorro el circuito y me encuentro con la resistencia de 5 ohms. Ahí tengo una caída. Sigo avanzando por el circuito a través de la malla y me topo con la resistencia de 2 ohms. Ahí hay otra caída de voltaje. Sigo recorriendo el circuito por la malla hasta llegar al punto de partida. Y entonces la suma de estos voltajes es igual a 0. Vean que ya tengo dos ecuaciones con voltajes de la resistencia 2, de la resistencia 5 y de la resistencia de 4. Pero con la ley de Ohm la vamos a convertir en corrientes, ¿sí? Bien. A ver, pues aquí tenemos lo que vendría siendo el circuito. Y hay que considerar entonces lo siguiente. Por convención, pues las corrientes salen de la parte positiva de una fuente y llegan a la parte negativa. Entonces, la parte positiva de esta fuente sería esta y la negativa sería esta. Y toda la corriente que sale de la fuente es la misma que la que entra. Por lo tanto, cuando yo recorro el circuito por esta rama, voy a tener una corriente I1. Por aquí abajo, cuando esa corriente regrese, pues tiene que ser la misma. Entonces debe ser otra corriente, bueno, la misma corriente I1. Hago ese mismo análisis del otro lado. Aquí tengo la parte positiva de la fuente, la parte negativa. Por esta rama tengo una corriente I2. Y a la vuelta, pues debo recuperar esa misma corriente I2. Y lo que sucede aquí en este nodo, que es donde se unen tres ramas, ustedes observen que la corriente I1 y la corriente I2 convergen hacia ese punto. De tal forma que, al combinarse esas dos corrientes, por la rama de en medio donde se encuentra el resistor de 2 ohms, vamos a tener una tercera corriente, que le voy a llamar I3. Y entonces, en este nodo,
aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Es más, a este le voy a poner el nodo 1. En el nodo 1, ¿qué es lo que sucede? La suma de corrientes en ese nodo tiene que ser igual a 0. Las corrientes que entran son positivas. Entonces, I1 entra, I2 entra, y por eso tienen signo positivo. La que sale es I3. Y entonces la suma de corrientes en este nodo tiene que ser igual a 0. Pues prácticamente ya tenemos el sistema de ecuaciones completo. Lo que voy a hacer es tomar la ecuación de la malla 1. Ay, esto no es. Aquí tengo la ecuación de la malla 1. Voy a tomar la ecuación de la malla 2. Y la voy a colocar aquí junto con estas otras dos ecuaciones. Bien, ahí está. Bueno, ahora lo que queremos encontrar pues son las corrientes I1, I2 e I3. Lo que nos hace falta es convertir los voltajes en la resistencia de 4, de 2 y de 5 ohms en corrientes. Y pues para ello utilizamos a la reina de Inglaterra. Entonces, voltaje es igual a resistencia por corriente. Eso quiere decir que el voltaje en la resistencia 4, voy a tomar primero la resistencia de 4 ohms, tiene que ser igual a el valor de esa resistencia, que es 4, por la corriente que circula a través de ella. Entonces veo aquí el diagrama que tengo de las corrientes. ¿Cuál es la corriente que atraviesa la resistencia de 4 ohms? I1. Entonces el voltaje en el resistor de 4 ohms es igual a 4 por I1. El voltaje en el resistor de 2 ohms pues es 2, el valor de su resistencia, por ¿qué corriente? I3. Y por último, el voltaje en el resistor de 5 ohms, pues es el valor de su resistencia, y pues esa resistencia está siendo atravesada por la corriente I2. Y entonces, con estos valores, ya podemos sustituir en estas ecuaciones. Con esto la ecuación en la malla 1 se convierte en 18 menos el voltaje en resistor 4, que es 4I1, menos voltaje en resistor 2 de 2 ohms, que es 2I3, y esto tiene que ser igual a 0. La ecuación en la malla 2 es 25 menos voltaje en resistor 5, que es 5I2, menos voltaje en resistor 2, que es 2I3, y esto es igual a 0. Y por último, pues tenemos la ecuación de nodos,
que vendría siendo I1 más I2 menos I3 es igual a 0. Y pues ya tenemos construido el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Con este ya podemos resolver nuestro problema. Ahora, aquí nos tardamos un poquito más, precisamente porque les voy explicando paso a paso cómo construir el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? A ver, entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones. La ecuación 1 de la malla 1 la voy a reescribir como 4i1 menos 2i3, digo más 2i3 igual a 18. Lo único que hice aquí fue estos dos que son negativos, los pasé del otro lado sumando. Para la segunda ecuación, pues tendría 5i2 más 2i3. Esto es igual a 25. Lo mismo, estos que son negativos los pasé del otro lado sumando. Y en la última ecuación pues tenemos i1 más i2 menos i3. Y esto es igual a 0. Y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Para darle agilidad a esto, pues aquí sí voy a escalonar. El sistema de ecuaciones sí lo voy a escalonar mediante la matriz, así tal cual como lo hemos hecho. Bueno, ahí está la matriz de coeficientes. Lo que voy a hacer es primero intercambiar el renglón 1 con el renglón 3. Ahí está. Ah, cierto. Este es 2. Cierto, listo. Ahí está. A ver. 4 veces el renglón 1 menos el renglón 3. Y reemplazo este renglón 3. Este se queda igual. Y entonces, a ver, renglón 1 por 4, pues nos queda 4, 4, menos 4, 0. Y le resto el renglón 3. Menos 4, 0, menos 2, menos 18. A ver, con este sumo, entonces columna a columna, este me da 0, este me da 4, este me da menos 6 y este me da menos 18. Bien.
La siguiente transformación elemental la voy a utilizar para un pivote 1, que va a estar en el lugar del 5. Entonces, voy a aplicar esta transformación elemental. El renglón 2 menos el renglón 3, que sustituye al renglón 2. Ahí lo tengo, y entonces renglón 2 pues es este. 5, 0, 5, 2, 25. Menos renglón 3 nos queda 0, menos 4, 6 y 18. Sumo columna a columna. 0, 1, 8, 43. Bien. Última transformación elemental, que en este caso sería el renglón 4 veces el renglón 1. No es cierto, el renglón 2, 4 veces el renglón 2. Menos el renglón 3 para que sustituyamos el renglón 3. A ver, el renglón 2 multiplicado por 4 es este. ¿Sí está bien el 43 por 4? Sí. Resto el siguiente renglón. Entonces sumando nos queda 0, 0. 32 más 6 es 38. Y este debe ser 190. Ahí está la matriz. Bien. Pues ya tengo entonces el sistema escalonado. Este es el sistema equivalente. Ahí está. Y pues ya podemos despejar de esta tercera ecuación lo que vendría siendo I3. Entonces, I3 tiene un valor de 190 sobre 38. Y si no estoy mal, 190 sobre 38 es 5. Bien, entonces la corriente que circula en la corriente I3, que circula en el circuito, tiene una magnitud de 5 amperes.
Bien, entonces I3 es igual a 5 amperes. Si sustituimos en la ecuación de en medio, I2 más 8 por I3, que es 5. Esto es igual a 43, entonces nos quedaría que I2 más 40 es igual a 43 y por lo tanto la corriente I2 tiene un valor de 3 amperes. Y con esos valores en la primera ecuación pues nos va a quedar lo siguiente. I1 más I2 menos I3 es igual a 0 y en consecuencia I1 tiene una magnitud de 2 amperes.